Bueno, chicas, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les mando una ayuda respecto al trabajo práctico 6. Yo acá estoy usando un programa que se llama Liveware. Con ese programa tengo la posibilidad de utilizar determinados componentes y ver la respuesta. Yo ahora lo que hice, como ustedes ven, es arrastrar diferentes símbolos que representan el diodo LED. El LED, como lo dice en el informe, tiene un negativo y un positivo. Estos diodos LED en símbolo es como se los muestro acá. Después, físicamente, también los conocen, distintos tipos de LED. Y acá ven específicamente el LED rojo con un positivo y un negativo. Es un diodo emisor de luz, el símbolo, y si lo miro de arriba, la capsulita o la ampollita tiene una parte chata que es el negativo. Si yo conecto este diodo LED con determinados componentes, como para que funcione, por ejemplo, una pila. Arrastro la pila, lo conecto, me fijo el positivo y el negativo del diodo LED, lo conecto de esta manera y este LED va a funcionar. ¿Sí? El tema es que si yo habilito una simulación más real, como las explosiones, por ejemplo, cuando lo conecto, explota. Eso se debe a que le estoy aplicando 9 volt. Por eso, cuando conectamos un diodo LED, nos tenemos que fijar siempre qué tipo de diodo es y qué características tiene según una tabla que yo les envié. En este caso, tenemos que colocar una resistencia en el medio, justamente para que este diodo no se queme. Entonces, toda la tensión que sobra y que podría perjudicar el diodo va a caer sobre la resistencia. El valor de esta resistencia hay que calcularla. De esta manera, si yo conecto, por más que lo tenga conectado en explosiones, y sería un caso real, con la resistencia no explota. Si saco la resistencia, va a explotar. Ahora sacamos la resistencia, la borramos, conectamos. ¿Sí? Eso se debe a la tensión. Es mucho mayor tensión a la que puede soportar el LED. Eso es el principio de lo que les comenté en el informe que les hice. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, esto forma parte del TP número 5 para electrónica, perdón, para computación, y el TP número 6 para electrónica. Vamos a armar un circuito como uno de los circuitos que yo les di en el trabajo práctico. Esta aplicación nos da la posibilidad de elegir los componentes, ya les había dicho, arrastro una batería o una pila. Después tengo componentes de entrada. Estos componentes de entrada son obviamente todos los componentes que yo voy a poner en una entrada, como por ejemplo una llave, un switch, elementos de entrada, que también están en el informe. Y después tengo los elementos de salida, output componentes, y buscamos el LED. Sabemos que con 9 volt, cualquier sea el color del LED, se terminaría quemando. Eso quiere decir de que voy a tener que colocar una resistencia para que esa tensión disminuya, la tensión aplicada al LED disminuya porque va a tener una caída sobre la resistencia. La resistencia es un elemento pasivo, lo buscamos como elementos pasivos y colocamos la resistencia. En este caso no vamos a calcular el valor, solamente colocamos una resistencia para que ustedes vean el circuito. En el caso de tener otro LED, después conectamos todo. Conectamos dos LED, así les queda algo parecido a lo que tienen en el informe, en paralelo, por ejemplo. Entonces tenemos la pila, la llave para encender el circuito, la resistencia, la roto para que me quede cómodo y poder conectarlo, y lo empiezo a conectar. Conecto la llave a la resistencia a los LED,
los LED a la pila y falta conectar este LED. Acuérdense que el negativo de los LED tiene que ir al negativo de la pila. Si no, también se quemarían. Si yo lo prendo, obviamente hago correr el programa, obviamente no va a prender hasta que yo no baje la llave. Cuando baje la llave, prende. Ustedes verán que la iluminación del LED es muy tenue. Eso es porque la resistencia es muy alta y está cayendo mucha tensión aquí. Entonces lo que voy a hacer es disminuir esta resistencia y ver qué pasa. Vemos, disminuimos la resistencia, la bajamos a ohm y en vez de poner 1K, le ponemos 500 ohm. Un poquito menos puede ser, 300 ohm. Aceptamos y prendemos. Perdón, primero vamos a encender el circuito y ahora lo prendemos. Ven cómo aumenta la luminosidad del LED. Eso se debe a que sobre la resistencia hay una caída de tensión, pero la necesaria para que el LED funcione correctamente. Si le pongo un valor muy alto, la tensión sobre el LED va a disminuir tanto que van a prender muy tenuemente. ¿Sí? Esto también puedo también cambiar y ver que el LED prenda más o menos cambiando el valor de la pila. Pero es mucho más fácil teniendo la resistencia. ¿Sí? Esta resistencia es la que calculamos y es lo importante que ustedes sepan dónde colocarla en el circuito. En este caso, esta resistencia está colocada en serie a los dos LED en paralelo. En serie a la llave y en serie a la pila. ¿Sí? Les muestro por último otro circuito con la diferencia respecto al circuito anterior o al video anterior, que estos dos LED son rojos y en el caso del circuito de abajo hay un LED azul. Una de las formas de conectarlo es colocarle una resistencia en forma particular a cada LED. ¿Por qué pasa esto? Porque el LED azul tiene otros valores característicos que el LED rojo. El LED azul funciona y no se quema con una tensión mayor al LED rojo estándar. Entonces, la tensión que yo le aplico son 9 volts, sobre el LED rojo van a tener que caer alrededor de 2 volts, un poquito menos, y sobre el LED azul tiene que haber 3 volts como mínimo. Eso hace de que estas dos resistencias que yo coloqué sean de valores diferentes y tenga que calcularlas. Yo coloqué dos resistencias diferentes y calculadas para que prendan con la misma intensidad. Es una resistencia para cada LED. La tensión que hay acá es la tensión que va a haber aquí y la tensión que va a haber aquí. Parte cae en esta R, la diferencia alimenta el LED. Parte cae en esta R, la diferencia alimenta el LED. La corriente circula por aquí, parte viene por acá y parte viene por acá. ¿Sí? Tengan en cuenta también que las corrientes, si bien no hay demasiadas diferencias de corrientes entre un LED y otro, hay una pequeña diferencia de corrientes. Entonces, es lo que hay que tener en cuenta. Acá habilité los niveles de tensión y acá se ven las corrientes, positiva y la negativa. ¿Sí? Cómo están circulando. Bueno, espero que les haya servido y seguramente les mando más ayuda a la brevedad. Si tienen dudas, me consultan. Y bueno, les dejo un abrazo. Que sigan bien.